con una semana de por medio, porque yo he estado enfermito, como decía antes, regresamos con nuestro particular libro, que hoy además va a ir de libro el asunto, sobre historias peculiares. Un libro que escribe cada semana a viva voz mi compañero y amigo, periodista, escritor, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahí vamos con este tiempo loco que tenemos, que si calor, que si frío. Y decía que vamos a hablar de libros, y por aquí está, en la portada de feíta, pero porque es de una colección de un periódico, tapo el periódico para que no se vea, Frankenstein, cuyo título original era otro, pero bueno, eso ya se lo voy dejando a Tony. Hoy vamos a hablar de cómo surge una de las figuras más relevantes de la literatura y femenina además, y una de las figuras más relevantes del terror eh, y de la literatura como personaje de ficción, es decir, figura relevante escritura, figura relevante personaje, ¿no? Ya no digo más. Bueno, pues sí, el título exacto de esa pedazo de novela que tienes en tu mano es Frankenstein o el moderno Prometeo. Ese es el nombre completo del título, una obra que se publicó en 1818, pero que fue gestada de una manera muy singular por Mary Shelley, que es su escritora, durante un verano. Bueno, realmente fue durante un invierno, pero todo parte durante el verano boreal de 1816, un año en el que se dijo que no hubo verano, porque ese año se produjo la erupción de un volcán, el volcán Tambora, que hizo que todo el hemisferio norte tuviera un invierno volcánico, ¿no? Y claro, fue, digamos, que ya un buen punto de partida, ¿no? El volcán Tambora está en Indonesia, pero eso hizo que las toneladas de polvo de azufre que emanó se extendieran por todo el planeta y se provocó ese enfriamiento duradero que, entre otras cosas, aunque esto sea una circunstancia que no tiene directamente relación con lo que vamos a hablar ahora, sí que afectó, llegó a producir hambrunas en Europa, ¿no? Bueno, pues incluso estamos hablando de que un volcán, para que veamos de dónde va todo, ¿vale? Estamos año 1815, hay una erupción de un volcán en Indonesia y en el 16 es el año sin verano. Y ahora nos vamos a Suiza, porque los efectos del volcán también se hicieron sentir en Suiza. Y en una localidad llamada Coligny, cerca de un lago bastante famoso, bueno, que era y es el lago Lehmann, en una mansión llamada Villa Diodati, se habían juntado un grupo de amigos llegados de Inglaterra a pasar allí unos días, en esos días tan extraños de ese año tan extraño, ¿no? Se juntaron el poeta Percy Shelley, su entonces amante Mary Godwin, el escritor Lord Byron, y también estaban un médico y secretario personal que era John Polidori y Claire Claremont, que era la hermanastra de Mary, ¿no? Bueno, pues se juntan todos estos en esa elegante villa Diodati y eran gente, pues estamos hablando de una época en la que imperaba el romanticismo, que tenía una serie de premisas Perdona, muy Tony, un singulares. momento, un momento. El romanticismo, para aquel que no lo tenga bien entendido, el romanticismo no tiene nada que ver con el amor, No, no, o no, no no, no. tiene todo que ver con el amor. Muy al contrario, es una perspectiva casi pesimista. Sí, totalmente, sí. Este en concreto, este tipo de romanticismo, el que preconizaban estos amigos que se juntaron, tenía una parte, como dices, de nostálgico, de pesimista y también una parte de terror, porque claro, en esa época quizá el neogoticismo estaba también muy de moda, tanto en la arquitectura como en el pensamiento. Y esta gente pues le gustaba mucho la historia de terror y también le gustaba, y todo esto pues va formando un cóctel interesante, los avances de la ciencia. Eran gente que querían conocer mucho y la ciencia le llama mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que se reunieron, no pudieron salir mucho de casa por esos efectos perniciosos del volcán
pues tuvieron que estar casi siempre encerrados en esa villa Diodati, y lo que hacían era pasar las tardes y las noches leyendo relatos de terror. Y por lo visto, la mayoría de las cosas que hacían era leer historias de fantasmas, hasta que en determinado momento unos y otros empezaron a retarse a llevar a cabo pues, sus propias composiciones. Hay que partir de la base de que, insisto, vamos a meter todo en una especie de coctelera, ¿no? Les gustaban mucho los experimentos científicos y, por ejemplo, le gustaban los de Luigi Galvani, ¿no? Que era un científico que en aquella época lo que hacía era mover patas de rana con descargas eléctricas, ¿no? Así que, bueno, ya vamos viendo, ¿no? Un poco lo que puede ser, a poco que alguien sepa de qué va la obra Frankenstein o el moderno Prometeo, pues ya uno va imaginando lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pues se ponen todos a ver qué tipo de obra han de hacer para epatar, para impactar unos a otros. Y Lord Byron propone que cada miembro de ese grupo escribiera una historia de terror. Y de esas obras de terror nace, aunque parezca curioso, una obra llamada El vampiro, de John Polidori, que es la historia de un aristócrata que deja sin sangre a todas las mujeres, que es el antecedente del Drácula de Bram Stoker, de 1897, y Frankenstein, de Mary Shelley. Así que fíjate las cosas, ¿no? Mary Shelley era todavía Mary Godwin, era una niña. En esos momentos tenía apenas 19 años y sí que, claro, tenía antecedentes muy ilustres porque su padre era un pensador, William Godwin, y bueno, pues al final se acabó comprometiendo con el poeta Percy Shelley y por eso la conocemos como Mary Shelley, ¿no? Pero todavía tenía su nombre de soltera, ¿no? Digamos que para que veamos lo importante y lo llamativa de esta historia, ¿no? O sea, Mary todavía no había escrito nada, absolutamente nada. Era una persona que, digamos, apuntaba mucho, que era muy emocional, que tendía a la depresión, que tendía a relacionarse mucho con temas de la vida, de la muerte, que probablemente consumiera opiáceos, también era muy normal en esa época, y que bueno, incluso hablaba de que el libro Frankenstein, que por cierto, Frankenstein no es el monstruo, todo el mundo piensa que el monstruo de Efectivamente, Frankenstein es el padre del monstruo, que es el doctor Frankenstein, ¿no? Víctor Que es el que crea, Frankenstein. Víctor Frankenstein, que es el que crea al monstruo. Bueno, es curioso que, según contó, antes de que se reunieran y antes de que siquiera se gestara la posibilidad de escribir esta obra, tuvo un sueño en el que creyó ver a un pálido estudiante de artes sucias, que estaba de rodillas junto a un objeto que había armado. Y también vio a un horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, este cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Es decir, que ella, antes de todo esto, también puede haber parte, ¿no?, de leyenda la historia, pues ya había preconizado un poco la gesta de esta obra, que es una obra de literatura universal y que de hecho tiene un trasfondo interesantísimo, ¿no? Porque no es solo el hecho de que sea una novela versionada, cuyo personaje principal pues es absolutamente conocido por todo el mundo y demás, ¿no? Llevada al teatro, traducida a infinidad de idiomas, en fin. Bueno, al final, la primera parte de esta obra, porque hay una versión completa, yo he dicho que la primera edición se publicó en 1818, pero la versión definitiva, la historia que actualmente se lee, es de 1831, ¿no? Y bueno, pues al final esta obra, pues, como ya sabéis, la obra de Frankenstein está basada en la historia de un científico que además es suizo, lo cual, pues bueno, tiene mucha relación con ese lugar donde estaban, eh, digamos, casi en clausura estos literatos, que lo que hace es que tras asistir a unas lecciones de un profesor de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, pues lo que hace es que decide lanzarse a la creación de vida, ¿no? Como hizo Prometeo, ¿no? Por eso, de ahí lo de Prometeo lo que hizo fue, como sabe, devolver la vida, pues algo así intentó hacer Frankenstein con un cuerpo humano que, según el libro, es de 2,40 metros,
al que le aplica una pila parecida a la que inventó Alessandro Volta hacia 1800 y que una noche de noviembre, pues Frankenstein pues, consigue que su criatura abra un ojo y empiece a respirar, empieza a vivir, ¿no? Y ya luego, pues el resto lo dejo para que si alguien tiene curiosidad, pues que la busque, que la lea, porque es realmente recomendable, y si no la quiere leer la versión original, pues como hay 800 versiones a cual más moderna, o que mira alguna de la filmografía que la ha traído, que la han llevado fenomenal al cine, porque hay muchísimas versiones a cual más buenas, ¿no? Incluso la de Jovencito Frankenstein, que es en otro Ay, tono, ay. pues, merece mucho la pena, ¿no? La vida de esta mujer pues no es precisamente fácil, la de Mary Shelley, ¿no? Porque fallecieron dos de sus hijos en infecciones, en esa época no era tan extraño que murieran jóvenes. También murió su marido, el propio Percy Shelley, en un naufragio. Y claro, la mujer que con el paso de los años se acabó obsesionando con la muerte y con la vida, ¿no? Con la creación de vida o con la recuperación de la vida y la lucha contra la muerte, ¿no? Al final, pues moriría en 1851 y es curioso que tras el fallecimiento de Mary Shelley, sus allegados, entre sus pertenencias, encontraron envuelto en seda y junto con un poema de su marido, el corazón del que había sido su esposo, porque quizá lo tuviera la esperanza de que algún doctor Víctor Frankenstein de verdad fuera capaz de devolverle a la vida, ¿no? Esa es la historia de Mary Shelley, pero hay una parte extra que he encontrado en este libro que me leí y que recomiendo, de Santiago Posteguillo, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, y es que el Quijote, que sin duda es la obra más importante escrita en castellano, creo que eso es unánime, ¿no? La sensación que todos tenemos, también dejó su sello en Mary Shelley y en consecuencia también dejó su sello en Frankenstein, ¿no? Porque, y leo, ¿no?, a Santiago Posteguillo, Mary Shelley se enamoró de la literatura mediterránea y en concreto de Cervantes, ¿no? Leyó tanto de él que incluso recrea la historia del cautivo, una historia que se recoge en el capítulo creo que el 41 del Quijote, en el capítulo 14 de la última versión de Frankenstein, ¿no? Y para que, bueno, cuenta Santiago Posteguillo que para que nos hagamos una idea de las similitudes, en la historia del cautivo del Quijote, un cristiano secuestrado en un país musulmán es rescatado por una musulmana que está dispuesta a abrazar la fe cristiana, desposándose con el cautivo cristiano al que va a ayudar a escapar. Y en la novela de Mary Shelley, la monstruosa criatura creada por el doctor Frankenstein conocerá a Safi, una musulmana cuyo padre está preso en la cárcel de París y será ayudado por un cristiano que ama a Safi, ¿no? Y no es que lo diga Santiago Postillo, es que hay estudios hechos al respecto y demás. Así que, bueno, aparte es que incluso la figura de, de Sancho Panza también está de una manera sucinta mencionada dentro de Frankenstein. En fin, que esta es la historia de cómo se crea una de las obras más curiosas una no, dos, porque estamos centrándonos en Frankenstein, pero y porque también la historia de Mary Shelley es bonita, ¿no? Bonita, bonita y triste a la vez. Pero también pueden hablar de que el Drácula de Bram Stoker, pues también fue y nació en esa calle, en esa casa, en esa villa Diodati de Suiza, en la que tuvieron que refugiarse una serie de escritores gracias a un volcán. Así que lo que son las cosas, ¿no? Probablemente si no hubiera, si no se ha provocado la erupción de ese volcán, quién sabe, ¿no? Lo que hubiera pasado y quién sabe si una obra tan importante en la literatura universal como Frankenstein, pues a lo mejor no hubiera visto la luz o hubiera salido de otra manera. Fíjate, en 1816 un volcán produce una explosión, nunca mejor dicho, literaria, y hace unos meses, no recuerdo cuándo fue exactamente, el volcán de La Palma lo que produjo fue visita de gente muy tonta que hace el típico turismo volcánico, ¿no? Es decir, 2 siglos después
lo que hemos hecho ha sido ir para atrás, ¿no? He hecho mi comentario de misántropo. Bueno, quién sabe si dentro de unos años alguien ha escrito durante el confinamiento, quién sabe, ¿no? No Lo sabemos. que no sabemos si quizás dentro de unos años descubramos que gracias a un volcán o gracias a todos estos desastres que vimos últimamente, pues se dice que el destino, o Dios, según se quiera creer, escribe recto en renglones torcidos, o sea que nunca sabemos, ¿no? Lo que nos puede deparar una desgracia, aunque evidentemente mejor no sufrirla, claro. Curiosamente, Tony, aquí hay muchísimas aristas. Por ejemplo, de Lord Byron no tenemos el relato que surgió de aquel reto, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Porque claro, tenemos El vampiro de Polidori, Frankenstein, que por cierto es una obra viva, igual que El monstruo. Digo viva porque como tú bien has contado, primero hay un relato breve y luego pues Mary Shelley lo extiende, conforma la novela, luego le va introduciendo pues lo que ella considera mejora y tal. Es decir, es una historia viva, pero Tony, Frankenstein, que esto también es importante decirlo, Mary Shelley no pudo publicarlo por ella misma de primeras. Claro, era una mujer. Efectivamente. Era una mujer y estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado, evidentemente. Tenía las trabas que en aquellos tiempos pues tenían todas las que, y más siendo como era una mujer casada con un escritor. Al final, aunque pudiera parecer una ventaja, no necesariamente lo era, ¿no? Entonces, bueno, al final fue más el talento y la potencia que tenía esa obra que incluso esos miedos en este caso, al género en el que en ese momento pues, parecía imposible que fuera capaz de concebir una historia así, ¿no? Y es que yo creo que Frankenstein es una obra que tiene tantísimas interpretaciones porque hay quien dice que en parte la historia es una alegoría del embarazo, ¿no? Y de los miedos que en aquella época tenían las mujeres a la hora de dar a luz, ¿no? De verdad Que era un que la peligro. mayoría, muchísimas de las Mm. madres que daban a luz, que parían en esta época, pues no sobrevivían al parto, ¿no? Y claro, al final lo que sucede con Víctor Frankenstein es que tiene miedo de que su propio hijo le mate. Entonces, claro, es como la sensación de la ambigüedad entre el crear vida y que la propia vida que tú creas pueda acabar con la tuya, ¿no? O sea, hay muchísimas interpretaciones. Es una obra muy moderna, atendiendo a lo que incluso la descripción del personaje que tiene relación o parece una descripción de Satán, de una obra que es El paraíso perdido de John Milton, pues es que son muchos puntos en los que dice, bueno, es que es una obra muy fuera de su tiempo. No es que en ese tiempo no sé, e incluso fíjate ahora que parece que vemos a Frankenstein como una obra casi, no voy a decir para niños, ¿no? Pero casi de literatura básica, ¿no? Y sin Sí. embargo, pues es completísima y complejísima. O sea, se puede leer de muchas maneras y se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Por cierto, otra curiosidad, Frankenstein es un pueblo. Hay un pueblo llamado Frankenstein ¿Dónde? que estaba en Alemania y que después de la Segunda Guerra Mundial ahora mismo se encuentra en Polonia, aunque naturalmente no se llamará Frankenstein. Eso, mira, lo voy a mirar por curiosidad, a ver cómo se llama. Sí, sí, sí. Fíjate, Tony, que hemos hablado del romanticismo y la historia de Mary Shelley no puede ser más romántica, ¿no? A mí me traslada, por ejemplo, al Mariano José Larra, ¿no? En el caso de España, ¿no? Una vida como muy oscura, ¿no? Como muy lúgubre. Mary Shelley se casa con Percy Shelley, o Mary Godwin, se casa con Percy Shelley porque la mujer de este se había suicidado. Y luego viene todo lo que tú has contado, ¿no? Es decir, es la, 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 la personificación del romanticismo decimonónico. Claro, sí, sí, es que era una vida tremenda. O sea, hay un porcentaje elevadísimo de escritores de esta época que acabaron con sus vidas, que murieron trágicamente, que murieron prematuramente, que tuvieron incidentes de todo tipo, que se alistaron. Pues mírate, te pongo dos ejemplos. Lord Byron fue a la guerra,
se alistó voluntario en la guerra a favor de la liberación de Grecia, de Turquía, ¿no? Eran gente que querían acción y eran bueno, como después los rockeros, ¿no? Que querían tener una vida corta y acabar con un cadáver bonito, ¿no? Como James Correcto. Dean. Era un poco de ese corte, eran gente que vivían la vida a tope, dentro de su decadencia también, de su tendencia pesimista, pues, veían Casi como que autodestructiva. Sí, muy sí. absolutamente autodestructiva. Bueno, he encontrado el pueblo de Frankenstein, que Con- actualmente, claro, el problema es que escrito en polaco es Zapkowice Ślaskie, pero advierto que el polaco, del cómo se escribe a cómo se pronuncia, es muy distinto. Pero vamos, que está en la Baja Silesia, que es una zona que siempre ha sido alemana hasta la Segunda Guerra Mundial, y si alguien tiene curiosidad, si alguien va a viajar por Polonia en estos días, pues se puede ir a Baja Silesia, busca Zawkowice Ślaskie, pero mejor que lo busque en Google y que lo enseñe, porque insisto, no sé pronunciar así que si hay algún polaco que nos esté viendo, que me perdone. Y allí pues es la antigua ciudad de Frankenstein, que es que el nombre no puede ser más alemán. Frankenstein significa, Stein en alemán es piedra. Y Franconia es una zona, supongo que será piedra francona, aunque esa zona no es Franconia, Franconia está por Baviera, pero bueno, no sé exactamente por qué, pero se llama Frankenstein, está en Baja Silesia y actualmente forma parte de Polonia. Por Y cierto, sigue siendo, Tony, ¿eh? Tony ha comentado El jovencito Frankenstein, una comedia que puede ser de lo mejor del humor Buah. satírico, paródico que se ha hecho jamás. Para mí es la mejor película, sin lugar a dudas, de Mel Brooks, de Sí. su director. Tony, curiosamente se suele relacionar Frankenstein o el moderno Prometeo con Drácula, y lo cierto es que Bram Stoker le saca mucho, o sea, Mary Shelley aventajó en muchísimos años a Bram Stoker, es decir, no fueron coetáneos, pero ni de lejos. Bueno, pero fíjate que los dos tienen el mismo origen, o sea, indirectamente los dos tienen el mismo origen. El emparentamiento es que en una misma noche de, de locura, pues al final nacen dos obras que son dos clásicos, nacen conceptualmente dos obras que son dos clásicos. Es verdad que luego la versión que conocemos de Bram Stoker es mucho más tardía, pero el origen está ahí. O sea, el origen está, la idea de Drácula, la idea de asociarlo a Vlad el empalador, a Vlad Tepes, ¿no? Y demás, está ahí, ¿no? Que al final, pues fíjate, ¿no? Lo que dio de sí esa noche, ¿no? Pero yo creo que son dos historias muy distintas. Yo creo que Drácula, y esto es una mera opinión, es más, a ver cómo lo digo, a ver cómo lo digo, no voy a decir más básica, pero sí que tiene un trasfondo menos profundo que Frankenstein, creo, ¿eh? Es mi Sí. parecer. Drácula al final es una historia de terror, muy bien hecha, muy bien conceptuada, también rompedora para su época, muy adictiva y que evidentemente la figura de Drácula, pues, no vamos a obviarla, ha trascendido, ¿no? Y pues, todos conocemos, yo creo, a los niños chicos desde pequeños sabemos quién es Drácula, ¿no? O sea, que no hay y bueno, por cierto, Drácula, que en rumano, no, si quieres sería otra historia, podría hablar de ella, pero también existió como existe la ciudad de Frankenstein, también existió un Vlad Dracul, que era Vlad el dragón, que era Vlad Tepes, Vlad Correcto. el empalador, era un señor feudal de una Príncipe de parte Valaquia. de la actual Rumanía, que evidentemente pues sí que empalaba a sus víctimas y por eso pues generó un miedo tremendo, sobre todo a los otomanos, a que no fueron capaces de conquistar Rumanía mientras él estuvo, ¿no? Por lo cual, pues bueno, digamos que es una figura histórica real a la cual, pues claro, Bram Stoker pues le puso ese trasfondo de inmortalidad también, que bueno, por ahí puede estar relacionado con Frankenstein, de la necesidad de hacer daño a otras personas, en este caso de chupar sangre, pero bueno, tienen similitudes, sobre todo en su concepción, insisto, por esa noche mágica en Suiza,
pero más allá de eso, yo creo que son dos historias muy distintas, con un trasfondo distinto y con una concepción también muy diferente. Pues qué maravilla. Suiza, antes de que fuera un paraíso para los desfalcadores, Ya. pues era un paraíso para los literatos. A Dios gracias para los que llegamos después. Bueno, otro día sí que Eh, hablamos de la relación de Arrabal con Suiza y de todos los dadaístas y Tristán Tzara y todo esto, que también fue en Suiza, aunque fue en Ginebra. Pero bueno, Ginebra, qué bonito nombre. Eh, Tony, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. un placer, Rafa, gracias a ti. Hasta luego.